Hoy se ha visto los datos que se emiten en la página de transparencia y lo que se observa es que el gobierno central, los principales ministerios solamente han ejecutado en promedio menos del 20%. Estamos en un enlace vía Zoom con David Tuesta, exministro de Economía. Bienvenido, exministro, a Exitosa. Karina, ¿cómo estás? Encantado. Hola, ¿cómo está? Primero quería que usted me haga un pequeño resumen de cómo estamos, cómo recibió el gobierno Pedro Castillo y cómo lo tiene ahora. Yo tengo algunos datos, ¿no? Es decir, lo básico es saber de que él recibió el gobierno con 5% de inflación, ya estamos bordeando el 10%, ha tratado de dar muchos bonos y más bonos y más bonos, y esto quiere decir de que nosotros hemos sacado la plata de algún lado, ¿no? No sé si estos bonos han mejorado en algo la pobreza y la extrema pobreza o nos estamos haciendo más pobres, y también sabemos de los conflictos mineros y lo que no hemos aprovechado en la venta de los minerales, ¿no? ¿Cómo estamos en el tema de la economía en este año de gobierno de Pedro Castillo? Muchas gracias, Karina. Mira, todo lo que has precisado es correcto. Pero me parece que con lo último que has señalado lo resumes bastante bien, ¿no? Las oportunidades, ¿no? Cuando mencionabas el tema del sector minero, pero en general yo creo que este gobierno ha perdido la oportunidad de generar un crecimiento vigoroso. Tenía todas las condiciones para generarlo. Ha tenido unos precios extraordinarios de los minerales, que es nuestro principal producto de exportación, que está generado por el sector minero, que representa el 14% del Producto Bruto Interno. Y paradójicamente, ¿no? Siendo este el sector al cual el presidente y sus actos, sus mensajes ha golpeado más, es justamente el sector que le ha venido dando esa cantidad de recursos que le ha permitido, por ejemplo, como bien señalabas, repartir casi más de 6.000 millones de soles en bonos, ¿no? Una cantidad que no estaba pronosticada cuando inició su gobierno, ¿no? De pronto, de hecho, ha tenido que recurrir a los créditos suplementarios, es decir, no estaba en el presupuesto inicial, es dinero que le apareció después, entonces para poder utilizarlo ha recurrido a esa figura, ¿no? Y con eso ha podido dar pues los bonos Yanapá y otra serie de bonos, ¿no? Es una lista como de 5 o 6 bonos que se ha dado. Entonces, esa parte, digamos, la política asistencialista no está mal per se. El problema es que esto tiene que venir de la mano de crecimiento de verdad para que sea sostenible en el tiempo. Y hoy básicamente estamos creciendo por los precios internacionales, que ya se va acabando, y por, de alguna manera, un poco el rebote, reactivación de algunos sectores de servicios que no funcionaban completamente en 2020 y ahora están empezando a funcionar. O sea, en resumen, una mala gestión de expectativas y un crecimiento muy por debajo de lo que se debía obtener este 2022. Muy bien, entonces esto se debe también a que no hemos sido, bueno, no nos vamos a incluir nosotros, ¿no? El gobierno no ha sido capaz de generar lo que tanto se necesita, que son inversiones, y tampoco ellos han podido gastar la plata. Efectivamente, mira, y hay dos temas que han confluido. En primer lugar, este deterioro por parte del Estado. No es que el Estado, antes de que llegara el presidente Castillo, fuera un paraíso de la eficiencia, ¿no? De hecho, teníamos una serie de problemas en cuanto a ejecución. Pero si usted tiene en cuenta el hecho de que se ha contratado una cantidad muy importante, de acuerdo a la Contraloría de la República, de gente que no cumple con el perfil, que ha estado dedicado más a labores proselitistas, más que a atender funciones, donde los funcionarios han venido siendo reemplazados de manera vertiginosa durante todo este periodo, entonces aún más era mucho más complicado ejecutar adecuadamente el presupuesto. Hoy se ha visto los datos que se emiten en la página de transparencia y lo que se observa es que el gobierno central, los principales ministerios solamente han ejecutado en promedio menos del 20%. El sector de educación, que era el sector que le enarboló, apenas ha ejecutado menos del 30% de su presupuesto al mes de julio, ¿no? Entonces esto te señala justamente este tema de que la ineficiencia realmente se ha
exacerbado con este gobierno. Pero no solamente eso, está la parte de expectativas que te comentaba. ¿Cómo se va a invertir, por ejemplo, si es que durante este gobierno nos hemos dedicado a hacer más rígido la contratación, el mercado laboral, a hacerlo más costoso, ¿no? Hoy solamente trabajan con empleos formales alrededor del 20-25% de la población económicamente activa. Y ayer, entre gallos de medianoche, se publicó un proyecto donde desequilibra el balance entre el empleador y el empleado para realizar contrataciones formales, dándole un poder excesivo a las negociaciones sindicales que al final puede generar pues una incertidumbre tremenda respecto a contratar empleados. O sea, hoy se hace más costoso contratar un empleado en el mundo de la formalidad. Entonces, usted lo que me está hablando es lo de las huelgas. Lo que me está hablando usted es lo que se ha aprobado, el tema de las huelgas, que los trabajadores van a poder hacer huelgas si es que no les responden. Este silencio administrativo quiere decir, sí, tu huelga está aprobada y se pueden ir a las huelgas. Exactamente, hay varias cosas al respecto, porque el derecho a la huelga, por supuesto que debe existir, sí, pero en un mercado tiene que existir cierto orden y un árbitro, vamos a ponerlo así, que se tiene que encargar de dirimir y ver, por ejemplo, si esa huelga realmente tiene asidero, ¿no? Entonces el Ministerio del Trabajo justamente, que normalmente dice, caramba, sí, no se están cumpliendo los convenios y tienen razón para la huelga, se autoriza. Justamente la razón es justamente para evitar esta volatilidad, que de pronto que haya algún tipo de animadversión, algún tipo de mala relación entre el empleador y el empleado y quiera realizar la huelga sin que haya un sustento real. Entonces, esto somete a una incertidumbre. Además, hay varios elementos que habría que tener en consideración para que la audiencia lo tenga en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ahora, si el sindicato convoca huelga, ahora todos tienen que acatarlo. La empresa está prohibido de permitir que un trabajador que quiera seguir trabajando lo haga. Entonces, con lo cual, realmente se da un peso muy fuerte a este tema. Luego hay las funciones sensibles, ¿no? O funciones críticas. Por ejemplo, imagínese usted servicio de luz, agua, telefonía. Todos debemos contar y las empresas tienen que contar con empleados para que la población cuente con teléfono, los hospitales cuentan con luz, cuenten con agua. Hoy este tema ya queda bastante minimizado. Si es que el sindicato no aprueba ello, entonces realmente puede haber una huelga absoluta, con lo cual puede generarse paralización en varios sectores de la economía. Otro tema también interesante, ¿no? Para que se vea, un líder sindical, digamos, cobra sin trabajar. Recuerdas el caso del presidente Castillo, ¿no? Al ser líder sindical, él ya no trabajaba como maestro, cobraba sin trabajar, ¿no? Está bien la norma en ese sentido, digamos, así como funciona en el resto del mundo, pero normalmente el número de líderes sindicales está en función del tamaño de la empresa, ¿no? Entonces, hoy ese número se quiebra, es decir, hoy el sindicato dice cuántas personas quiero yo considerarlas como dirigentes sindicales y que trabajen sin cobrar, ¿no? Entonces, fíjese usted, digamos, este desbalance que se empieza a generar respecto a un funcionamiento del Código del Mercado Laboral. ¿Cómo se incrementa la incertidumbre? ¿Quién, qué empresa va a invertir adecuadamente si no sabe cada cuánto tiempo le van a estar haciendo huelga y además que no necesita autorización? Simplemente la huelga se realiza y ya está. Yo estoy a favor de los sindicatos. Estoy a favor de que en realidad haya una voz que se pueda levantar en contra de los abusos. Pero poniéndonos en la realidad, aquí cunde la informalidad y no hay formalización de nada. Y si estamos hablando de un micromundo que no tiene ni el 20% y nos dimos cuenta en la pandemia, lamentablemente, porque la gente tenía que salir a comer, a salir a las calles, a vender lo que sea, a comer, era porque somos un país informal. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Simplemente espantar a los pocos formales que hay. Exitosa. Efectivamente. Y mira, hay un tema, yo creo que es un tema importante. Existe el derecho a sindicalizarse, puede existir el derecho a la huelga, hay que defender justamente los beneficios, ¿no? Los derechos laborales, por supuesto. Pero justamente para evitar que existan desequilibrios o abusos por un lado, por el otro, este tipo de temas se deben llevar al Consejo Nacional del Trabajo. Es lo que normalmente sucede en muchos países, ¿no? De hecho, eso está dentro de lo establecido por parte de la Organización Internacional del Trabajo. No pueden sorprenderte de esta manera
bajo un discurso básicamente populista, como queda claramente establecido. ¿Y no se llevó? Entonces al gobierno no le ha importado darse el salto de lo que dice la OIT y básicamente mandar este decreto sin ningún tipo de diálogo. Ah, bueno, no se llevó al Consejo Nacional de Trabajo y eso pues es no pasar por los escalones que debieron subir y por algo será. No les gusta pues pasar por los caminos de la legalidad. Muy bien, dejamos ese tema y retomemos el tema del balance que se va a tener que ver durante este 28 de julio, aunque el 28 de julio lo van a tener que adornar, decirlo bonito de otra manera, pero se siente en la calle. ¿Qué es lo que se siente? Se siente la inflación, ¿no? Por eso las personas estamos sintiendo en el bolsillo, nos está dando fuerte cada vez que vamos a los mercados. Eso es lo que se siente, exministro. Totalmente, estamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo de alrededor del 20% comparado, o sea, es decir, cuánto compraba tu sueldo, tus ingresos antes de la pandemia, hoy compra 20% en promedio menos, ¿no? En promedio, porque hay determinados productos que se te vuelven inalcanzables, que han subido 100 o más del 100%, ¿no? Del 2020 a la fecha. Muchos alimentos, por cierto. Pero esto se recrudece cuando el empleo está precarizado. Porque el trabajador, o sea, el peruano nunca o trata de no estar desempleado, no es decir, no se quede en su casa porque no existe seguro de desempleo, ¿no? Las personas tienen que salir a buscársela como sea. Entonces, eso genera ingresos cada vez más bajos, ¿no? Porque quien le compra también tiene menos recursos para poder adquirir en los mercados. Hay más competencia, ¿no? En las propias calles, en el propio mundo informal. Más gente entra en la informalidad a vender productos, a ofrecer sus servicios, y eso abarata e incluso complica mucho más el problema, ¿no? El gobierno lo que debió haber generado justamente esta inversión privada, que hubiera sido importante porque los sectores grandes crecen, estos sectores grandes generan consumo y llega a que el mecanismo de toda la economía empiece a funcionar. Ayuda justamente a que esta situación de inflación pudiera haber sido al menos mitigada en el corto plazo, porque la inflación es un fenómeno actualmente, es un fenómeno mundial, no puede desaparecer de la noche a la mañana, pero mínimo como gobierno tienes que procurar las mejores condiciones para que las personas se puedan emplear y obtener mejores ingresos de los que tiene actualmente. Y complementariamente, por supuesto, las ayudas, los bonos pueden ayudar, pero de bonos solamente no se van a solucionar los problemas. Muy bien, usted me ha dicho, y yo también creo, comparto el tema de los bonos, porque se necesita ayudar a los que no tienen, más cuando no generas trabajo y cuando hay pobreza extrema. Pero también hay un ángulo allí de mi pregunta. Si es que no has utilizado bien el recurso natural que tienes, si es que no gastas bien, si es que no generas, atraes inversiones, ¿de dónde sacas la plata? ¿De dónde? Porque en algún momento lo que tenemos se va gastando, se va gastando, se va gastando. ¿Cuánto hemos gastado? Exitosa. Tenemos, porque hemos pasado una situación bastante grave, que es la pandemia, ¿no? Y nos ha golpeado fuertísimo. Entonces, ¿de dónde es? ¿Hay todavía en la bolsita? Pero se va acabando. Efectivamente, ha llegado una cantidad importantísima de dinero, de hecho ha permitido gastar 6.300 aproximadamente millones de soles en bonos, que es casi un punto del Producto Bruto Interno en este año, y se pretende gastar 2.000 millones más, según ya anunció el ministro de Economía, o sea, vamos a estar casi en los 8.000 millones de soles. Y a pesar de ese gasto, fíjate, se ha logrado reducir el déficit fiscal. Eso para que tengas una idea de la cantidad de recursos que ha traído la minería. Pero ya el precio del cobre ha empezado a descender. De hecho, al día de hoy es casi 20% menos de lo que valía el precio del cobre hace 2 meses. Y se anticipa que por lo menos hasta el 2023 esto va a seguir reduciéndose, ¿no? Entonces, eso va a ir complicando poco a poco la posición fiscal, la posibilidad de seguir gastando, de tener este tipo de políticas asistencialistas. Es más, si la economía, como se prevé, va a crecer alrededor del 2% este año y algo menos el siguiente, si hay menos crecimiento, hay menos impuestos, menos recaudación que se va a generar, ¿no? Porque con menos actividad económica tienes menos recaudación que generar. Entonces, el problema va a estar en quién va a pagar
la deuda, este gasto excesivo, estos bonos que se están repartiendo más adelante. Si hubiera crecimiento, yo te diría, se va a pagar con el crecimiento económico que este gran gobierno está generando este año y seguirá generando el siguiente. Pero esa es justamente la parte de la ecuación que no está. Muy bien, entonces, ¿cómo catalogamos a este gobierno? Es decir, ¿pudo hacer más, mucho más o muchísimo más? Mire, pudo haber hecho, por supuesto, infinitamente mejor de lo que ha hecho ahora, ¿no? Lamentablemente yo hubiera dicho, este es un gobierno, digamos, sí es ineficiente, es incapaz, todo, pero yo creo que es un gobierno sobre todo muy mal intencionado, ¿no? Yo creo que ha puesto por encima de los intereses nacionales, del bienestar común, ha puesto por delante una agenda política propia, particular, sindical, porque este presidente es sindicalista. Ese es sido el principal sector que ha sido mejor atendido que cualquiera. Y como bien repetidas hace un momento, estamos hablando de un sector minúsculo de toda la población. Los sindicatos representan 0,2%, nada de la PEA. Son menos de 150.000 personas que están sindicalizadas, que son los que la apoyan. Entonces ha sido una agenda muy particular, muy egoísta del presidente. Muy bien, yo estaba leyendo el día de ayer lo que usted escribió y quiero que me explique un poco porque también tiene que ver con el tema económico y dice el triste proceso de la exclusión financiera y aquí le cae al Congreso y también le cae al Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el triste proceso? Hemos visto también todo lo que se ha sufrido en la pandemia con los bancos, ¿no? Entonces, ¿por qué el triste proceso de la exclusión financiera? Fíjese, hasta hace 5 años el Perú estaba impulsando un proceso de inclusión, ¿no? El hecho de promover que más personas participen en el sistema financiero formal. Tratar de atraerlos, sacarlos de las garras de la banca informal, esos que básicamente te quitan tu casa, digamos, por un préstamo a muy corto plazo, a que empiecen a participar dentro del sector formal de la economía. De hace 5 años, digamos, con todas las crisis que hemos tenido y otras agendas detrás, esto ha sido olvidado. Pero desde el año 2020 hemos ido ya claramente con políticas de exclusión. Por ejemplo, esto que suena tan bien, ¿no? Que dice vamos a colocar topes a las tasas de interés, que fue lo que se aprobó en diciembre del 2020. Suena bien, ¿no es cierto? Dice, ok, ahora mi crédito ya no me van a cobrar tasas de intereses más altas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, el sistema formal, en promedio, tiende a cobrar a determinados grupos de la población tasas de intereses más altas por el riesgo que traen en el sector económico donde desempeñan, tienen ingresos muy volátiles, a veces tienen dinero, a veces no tienen dinero, en fin, una serie de factores que califican el riesgo de ese crédito que se va a obtener. Pero finalmente se le da a una tasa de interés algo altas. Con el tope a tasa de interés, ahora, pues bueno, ya no se puede prestar más alto. ¿Qué hacen los bancos? Pues tienen que preservar el dinero de los ahorristas, ¿no? Tienen que evitar que se caigan en situaciones de insostenibilidad y por tanto ya no le prestan a una parte de la población. El Banco Central de Reserva ha encontrado que entre mayo y diciembre del 2021, que es la información con la que cuentan, casi 100.000 nuevos bancarizados que había en el año 2019 ya no se les ha renovado préstamo. O sea, gente que se había logrado bancarizar ya no se les ha vuelto, han regresado otra vez a las garras de los agiotistas, ¿no? Entonces es un claro ejemplo de lo que son buenas intenciones, pero malos resultados, ¿no? Entonces lo mismo está pasando ahora con un dictamen de la Comisión de Economía que también pone un nombre muy bonito, que suena lógico, que se llama, le han dado el nombre de la ley del buen pagador. El buen pagador. ¿No? Entonces dice, si pagas puntual tu préstamo, entonces deberías tener una tasa de interés más baja, te recalifica, ¿no? Pero el problema está en que esa norma no dice, oye, si esa persona tiene otros 5 préstamos, ¿cómo hacemos? Porque el perfil del crédito, del riesgo, es por todos los préstamos que tiene la persona.
El perfil de riesgo no solamente tiene que ver con que pague bien en esos 6 meses, tiene también que ver, como comentamos hace un momento, cuál es la situación de ingresos que está generando, ¿no? Si ese pago de repente se ha prestado de alguien para pagar y después no tiene cómo seguir pagando sus préstamos más adelante. O sea, es un tema un poco más complejo que solamente señalar que por buen pagador te hago un descuento. Entonces lo que va a generar al final también esto, y me temo, es que también se termine excluyendo del sistema bancario a clientes a los cuales se le estaba prestando actualmente, porque la norma de alguna manera evita valorar otros factores que son relevantes para la calificación del riesgo. Entonces, yo creo que esa norma se debiera ver con mucho más cuidado, hacer caso a la Superintendencia de Banca y Seguros, que es finalmente el ente rector, pero lamentablemente es el problema, ¿no? El Congreso no ha estado pues respondiendo a los entes técnicos, ¿no? Y claro, veamos si estos nombres bonitos al final realmente van a traer beneficio a la población. Por eso es que yo veo un triste camino, como decía en el artículo, hacia la exclusión financiera, ¿no? Bueno, como usted dice, ahí están para los que no creen o para los que quieren hacer mayor análisis, para los que están encargados de esto, están las cifras, esos son hechos, pruebas, estadística, números, la matemática, que no se equivoca, del Banco Central de Reservas. Muchísimas gracias por estar aquí, a David Tuesta, exministro de Economía, que nos da una mirada de lo que ha sido el gobierno del presidente Pedro Castillo, pues en este último año para él desastroso y además con mala entraña. Eso es lo que nos acaba de decir, y los desafíos que se vienen y los desaciertos que no pueden seguir. Muchas gracias por estar aquí en Exitosa.